Hoy vamos a hablar en el video de farmacología número 6 de distintos fármacos y distintos procesos. Los primeros que vamos a hablar son los anticoagulantes, pero para hablar de los anticoagulantes hay que saber qué es un coágulo. Dentro de la sangre se pueden formar por un proceso llamado trombosis, trombos, que son en realidad coágulos que tienen sangre, masas de sangre que tienen también plaquetas, proteínas y procesos celulares también, que se adhieren entre sí. Este coágulo nos puede producir también isquemia o necrosis en los tejidos que van a estar irrigados. Ahora, estos trombos o estos coágulos van a venir de un proceso donde el endotelio se lastima o se lesiona. Cuando el endotelio se lastima o se lesiona, va a activar plaquetas. Estas plaquetas van a liberar tromboxanos y trombina, receptores GP2 y GP3 se van a activar, se va a producir la fibrina para que se unan estos receptores, las plaquetas también se van a unir, y estos cambios van a activar a fosfolipasa y que va a activar a COX, ¿no? Y se van a activar también las prostaglandinas para hacer más tromboxanos. O sea, todo este proceso, por un endotelio lesionado, se va a producir dentro de un vaso sanguíneo. Cuando nosotros tenemos este proceso, los trombos se pegan, se pegan, que en realidad son sangres, procesos celulares y plaquetas. Entonces, a este proceso se le pueden administrar distintos medicamentos o fármacos para inhibir el proceso de esta formación o de la exacerbación de estos coágulos, porque estos coágulos, cuando se forman demasiado, cuando se forman de una forma en que no queremos y a través del proceso sanguíneo, que sigue una misma ruta, se pueden desprender estos coágulos, estos trombos, lo que nos puede hacer que se vuelvan émbolos. Émbolo es cuando este coágulo, este trombo, que estaba pegado en la pared del vaso, lleva una dirección, se despega y puede ir a las arterias coronarias. Entonces, para este proceso, nosotros podemos utilizar distintos fármacos que nos van a inhibir este proceso. Son sustancias endógenas o exógenas que nos van a inhibir la coagulación. Tenemos anticoagulantes y antiagregantes o antiplaquetarios. Los antiagregantes van a evitar que las plaquetas, nada más las plaquetas, no se aglomeren. Eso es un proceso bastante pequeño si lo queremos ver de ese modo. Sin embargo, los anticoagulantes van a inhibir de acción directa o indirecta el proceso de los factores de la coagulación. Entonces tenemos anticoagulantes que estos inhiben el proceso de coagulación mediante los factores sanguíneos. Ahora vamos a tener de acción indirecta y de acción directa. Los de acción directa van a ser la trombina y los de acción indirecta son la heparina y la warfarina. Entonces, estos fármacos van a evitar que los coágulos que existen se agranden o se exacerben y los coágulos que no existan no se formen. Entonces, vamos a tener la heparina y la warfarina con distintas características que son únicas en ellas. La heparina va a ser de dos tipos, la no fraccionada, que es natural, y la de bajo peso molecular, que es sintética, va a tener una mayor biodisponibilidad y una vida media mayor también. Esta va a inhibir el factor 10A o XA. Ahora, sus características son que la heparina va a ser un inhibidor mediado por antitrombina 3. Y la warfarina va a ser un inhibidor de la síntesis de los factores de la coagulación. Ahora, entonces, el lugar de acción de la heparina va a ser de manera intrínseca, mientras que la warfarina va a ser de manera extrínseca. La vía administrada para la heparina es intravenosa y la warfarina de forma oral. El tiempo de acción de la heparina va a ser de forma inmediata y de la warfarina va a tardar días. Hay poca interacción con los medicamentos en la heparina y hay mucha interacción con la warfarina. De hecho, por eso hay que tener mucho cuidado. Y la depuración va a ser renal en la heparina y hepática en la warfarina. La barrera placentaria va a ser traspasada por la warfarina, nada más por la warfarina, y va a estar mediada por la vitamina K y la heparina por la protrombina. Ahora vamos a tener distintos medicamentos, como lo son distintas clasificaciones. Los inhibidores de la adhesión plaquetaria van a ser los dextranos, los que actúan sobre los mediadores de activación plaquetaria van a ser el ácido acetilsalicílico, que es un inhibidor de la producción de tromboxano A2, y los inhibidores de la fosfodiesterasa, que van a ser el dipiridamol y el pentoxifilina, y los antagonistas del receptor ADP, que van a ser clopidogrel y la ticlopirina. Y los bloqueantes del receptor GP2 y GP3, que pueden ser intravenosos, que van a ser el tirofiban, y orales, que van a ser la lotrafiban. Ahora, para hablar de los siguientes medicamentos, ya hablamos de
que inhiben. Vamos a hablar de la aspirina entonces como un fármaco que actúa sobre los mediadores de la activación plaquetaria. Y vamos a tener este esquemita donde vamos a ver cómo es que se inhibe también este proceso por otros AINES. Y la aspirina va a inhibir a COX durante 7 días. Su dosis va a ser de 75 miligramos por día y los AINES pueden inhibirlo por el sitio activo de COX-1. Entonces, por este método, tenemos que administrar aspirina primero y 1 hora después, a 1 hora y media, los AINES que necesitemos. No podemos hacerlo antes porque si no va a inhibir a la aspirina. Ahora vamos a hablar de lo que son los antagonistas del receptor ADP. El clopidogrel va a inhibir a este receptor ADP y a P2Y. Este fármaco va a inhibir la expresión de los receptores G2 y G3 de una manera irreversible, pero este fármaco va a tardar en hacer efecto más o menos entre 4 a 5 días. Bueno, ahora que hablamos de anticoagulantes, aspirina y clopidogrel, vamos a hablar de lo que son las dislipidemias. Las dislipidemias como tal son niveles muy elevados de colesterol o grasas en la sangre. Estas elevaciones anormales de sangre pueden relacionarse a cardiopatías coronarias, pero estas también se deben a factores genéticos, metabólicos, de dieta, de ejercicio y diferentes cosas del paciente. Para inhibir este proceso de las dislipidemias o de las elevadas grasas en sangre, vamos a tener distintos medicamentos, como lo son las estatinas, los fibratos y la ezetimiba. Bueno, vamos a hablar primero de este proceso de LDL y HDL, ¿ok? El HDL es una lipoproteína de alta densidad. Bueno, las dos son lipoproteínas. El cuerpo necesita los lípidos para funcionar. Y estos lípidos no pueden ser transportados porque son lípidos de cadenas largas. Entonces, tienen que ser empaquetados en estas lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad. Entonces, las lipoproteínas de alta densidad transportan el colesterol. Esas son las de alta densidad. Van a transportar el colesterol de los órganos hacia el hígado de regreso. Y, por así decirlo, va a eliminarlo. Y las lipoproteínas de baja densidad, que son estas grandotas, van a transportar mucho colesterol del hígado a los órganos que lo necesiten. Los órganos necesitan colesterol, pero en exceso es malo. Entonces, por eso se dice que estas son lipoproteínas malas, aunque el término está mal acuñado, porque todos necesitamos las lipoproteínas, tanto de alta como de baja, pero no en exceso. Entonces, estas lipoproteínas nos van a ayudar a entender cómo funcionan estos fármacos. Las estatinas, como tal, son inhibidores de las dislipidemias porque van a inhibir la síntesis del colesterol y van a producir que la célula produzca más receptores para las lipoproteínas de baja densidad y así bajen los niveles del colesterol. Estas estatinas, como tal, van a inhibir a la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, que se metaboliza que forma parte en el metabolismo del colesterol, y al inhibirla, pues obviamente van a bajar los niveles del colesterol. Estas estatinas se van a clasificar en 2 grupos, los grupos de alta intensidad y los de intensidad moderada. Los de alta intensidad van a reducir las lipoproteínas de baja densidad en un 50 a un 60% y se van a llamar vasobatina y atorvastatina. Y los de intensidad moderada van a reducir las lipoproteínas de baja densidad en un 50 a un 40% y se van a llamar simvastatina y pravastatina. Estas estatinas pueden causar dolor muscular, espasmos, calambres, pero también rhabdomiosis, que es la lisis en los músculos. Estos casos son pocos que se han visto en artículos, sin embargo, es importante saber que puede existir. Pero en niveles séricos de creatinina quinasa normales, no pasa este proceso de lisis muscular. Ahora vamos a tener a los medicamentos que son fibratos. Los fibratos o los besafibratos van a ser fármacos que van a estar presentados en tabletas de 200 miligramos y se pueden medicar cada 8 horas. En pacientes que tengan disfunción renal, se van a ajustar de acuerdo a la depuración de los exámenes de creatinina y estos medicamentos fibratos se van a administrar después de las comidas.
Los fibratos van a aumentar la lipasa de las lipoproteínas para la síntesis de LDL o de lipoproteína de baja densidad, lo que va a hacer que aumente la lipoproteína de alta densidad y esto va a hacer que bajen los triglicéridos o el colesterol. No se pueden usar con estatinas porque estas también alteran el músculo. Entonces, hacen potenciación. Ahora, la ezetimiba va a inhibir la absorción del colesterol en la comida y así reduce las lipoproteínas de baja densidad. Y estas sí se pueden producir administrar con estatina porque no hace una potenciación de la lisis muscular o el dolor muscular. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los valores para los triglicéridos. Los triglicéridos normales van a estar en menos de 150 miligramos sobre decilitro, pero van a tener un límite entre 150 a 199 miligramos sobre decilitro. Ahora, vamos a hablar de lo que son el colesterol. El colesterol como tal de las lipoproteínas de baja densidad tienen que estar en menos de un 100 miligramos sobre decilitro y las lipoproteínas de alta densidad tienen que estar en 40 miligramos sobre decilitro o más. El total del colesterol no puede pasar los 200 miligramos sobre decilitro. Ahora vamos a hablar de que hay fármacos que van a... Ahora vamos a hablar de que hay fármacos que van a afectar a HDL, que son como tal también las estatinas, los betabloqueantes, los esteroides anabólicos, las progestinas y las benzodiazepinas. Ahora vamos a hablar de lo que son los bifosfonatos. Los bifosfonatos van a ser fármacos que se van a medicar para el tratamiento de las enfermedades de resorción ósea, como la osteoporosis, el cáncer con metástasis ósea también entra en este proceso. Entonces, los bifosfonatos van a actuar sobre lo que es el metabolismo óseo. Van a bloquear la enzima farnesil-difosfato-sintasa en la vía de lo que es la vía reductasa de HMG-CoA y va a inhibir la formación de farnesol y geranilgemiol. Bueno, en sí los bifosfonatos van a alterar al osteoclasto de una forma citoesquelética para que no reabsorba bien el hueso. Este proceso va a estar dado en lo que es el borde del cepillo y entonces no va a poder mover bien las enzimas y no va a poder reabsorber bien el hueso a través de este borde del cepillo. Bueno, los medicamentos van a unirse a la hidroxiapatita y también van a reducir los lugares de remodelado óseo. Entonces, por donde le quieran ver, va a inhibir el proceso de metabolismo óseo. Entonces, los medicamentos que vamos a tener son etidronato y clodronato. Ahora, como tal, vamos a ver la necrosis óseo-mandibular. Esta necrosis va a ser por falta de flujo en sangre en el hueso, por algunos fármacos o por la fractura, o en especial por los bifosfonatos. Pero el punto aquí es que haya falta de flujo de sangre. También los fármacos que pueden estar involucrados son los tratamientos de cáncer y de osteoporosis, como lo son los bifosfonatos. Y esta osteonecrosis mandibular va a estar producida cuando el hueso de la mandíbula, al hacer una intervención dental, vaya a estar expuesto al aire, no haya un buen recurso de oxígeno en la sangre y se pueda morir ese hueso. Vamos a hablar de lo que es el eje hipofisiario. El eje hipofisiario va a ser un eje donde va a haber retroalimentación negativa de las distintas glándulas y los distintos componentes o hormonas que se van a liberar. Bueno, vamos a hablar de que los neuropéptidos que regulan a las hormonas de la hipófisis son factores de liberación o de inhibición y se producen en el hipotálamo. Vamos a tener a la hormona liberadora de TRH, que produce la formación de la hormona adrenocorticotrópica, que es la ACTH, y se va a liberar impulsos de ritmo diurno, pero el estrés estimula su secreción y el corticol inhibe su liberación. Ahora, la glándula tiroides va a facilitar
la creación y la maduración de las hormonas. Sus hormonas principales son la trillodotiromina, T3, que va a estar más activa, y la T4. Entonces, vamos a hablar de que es un proceso de activación de todos estos procesos. Vamos a hablar de que esto va a ser una activación negativa, ya que estos procesos por los que se pasa nos van a ayudar a saber cómo es que tenemos a nuestro paciente, si tenemos hipotiroidismo, hipertiroidismo o tiroidismo normal. Entonces, cuando tenemos un hipotiroidismo, vamos a tener cabello seco o pérdida del cabello, cúmulo de líquidos e hinchazón en la cara, depresión, vamos a tener dolores musculares, fatiga, intolerancia al frío, agrandamiento de la tiroides, artritis, piel seca y falta de memoria. Y en el hipertiroidismo vamos a tener afectación ocular porque los lípidos detrás del ojo empiezan a crecer y crecer y crecer. Entonces va a haber afectación ocular, tiroides agrandada también, inquietud, nerviosismo, vamos a tener taquicardias y sudoración. ¿Pero qué es lo normal en este proceso? Bueno, ya vimos lo que es el eje hipofisiario. Ahora veremos el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Bueno, el hipotiroidismo puede decirse que hay dos tipos, hipotiroidismo primario e hipotiroidismo secundario. Los niveles normales o los en sano del hipotálamo, vamos a tener que la producción de TRH va a ser en 1. La producción de TSH va a ser en 3. Y la producción de las hormonas T3 y T4 va a ser en 9. Y así se va a ir con acción negativa para que se produzca menos y no haya una elevación, o se produzca más y no haya una depresión de estos procesos. Vamos a tener el hipotiroidismo primario, donde no hay T3 y T4 porque no hay yodo. El yodo es un proceso importante. Entonces, nosotros vamos a tener el nivel 1 en TRH, bien. En TSH vamos a tener bien el 3 necesario. Pero no va a haber yodo para la síntesis del T3 y T4, de las hormonas de la tiroides. Entonces, a esta reacción negativa, como no hay, se va a hacer que se produzca más TRH y TSH, por ende. Pero no puede haber yodo para la síntesis de T3 y T4, entonces va a seguir en 0. Entonces, esto es bajo yodo en el hipotiroidismo primario. Ahora, pueden haber anticuerpos contra la tiroides. A este se le llama tiroidismo de Hashimoto. Cuando es el mismo proceso, pero no es que no haya yodo, sino que hay anticuerpos que le impiden a la tiroides la síntesis de T4 y T3. Entonces, ese es nuestro primer hipotiroidismo. Nuestro segundo hipotiroidismo, vamos a tener que nuestros niveles de TRH van a ser normales, pero no va a haber TSH porque la hipófisis no la puede producir. La hipófisis no puede producir TSH y por ende no hay T4 ni T3. No va a producir la tiroides estas hormonas. Entonces la acción negativa es que no hay ninguna de las dos, se produce más TRH para que se produzca más TSH y T3 y T4, pero no puede hacerse porque no hay TSH porque la hipófisis no la puede producir. Bueno, eso es con respecto al hipotiroidismo. Y el hipertiroidismo va a ser primario y secundario de acuerdo a dos factores. El primero, que es hipertiroidismo primario, va a ser por anticuerpos. En el proceso normal va a haber TRH1, pero en TSH va a haber TSH3 más anticuerpos que activan el receptor de TSH, lo que se duplica. Cuando este proceso se duplica, el proceso de lo que es la secreción o la síntesis de T4 y T3 se eleva. Hay mucho T3 y T4, lo que hace que le digan al TRH que no se produzca mucho, que no se produzca más, porque ya hay mucho. Entonces, TSH va a seguir produciendo porque se siguen activando los receptores porque hay anticuerpos, pero ya no hay TRH, pero sigue habiendo mucho TSH y T4 y T3. Entonces se va a seguir produciendo que no haya TRH porque ya hay mucho y así consecutivamente. Y el hipertiroidismo secundario se va a dar cuando nosotros vamos a tener un tumor, un adenoma en la hipófisis que va a producir mucho TSH y va a producir que haya mucho T4 y T3, lo cual hace que volvamos a inhibir a TRH y que no se produzca, pero va a seguir habiendo un tumor que produzca mucho TSH. Bueno, eso fue por hipotiroidismo e hipertiroidismo. Bueno, entonces vamos a tener diferentes fármacos
como lo es la levotroxina y el metimazol, que van a servir para estos procesos de hipo e hipertiroidismo. La levotroxina va a ser una forma sintética de la tiroxina T4 y va a servir como reemplazo hormonal. Este se puede transformar en T3 y se va a reabsorber en el duodeno. Su acción va a ser de 3 a 5 días y su vida media es de 7 días. El mitimazol va a ser un antitiroideo y va a servirnos para el hipertiroidismo. Este va a inhibir la enzima tiroperoxidasa, la cual une a la tiroglobulina con el yodo. Y así no hay síntesis de T3 y T4 y por eso nos sirve para el hipertiroidismo. Ahora vamos a hablar de las generalidades del COVID-19. Bueno, las generalidades del COVID-19 es que es una enfermedad infecciosa que va a estar causada por el virus SARS-CoV-2. Este virus en el organismo va a tener síntomas similares a lo que es una gripe, pero va a estar producido por un virus que se llama Orthocoronavirinae. Va a causar en procesos graves neumonía o choque séptico. Tiene una mortalidad del 3.75 a 78% y va a ser transmitido por pequeñas gotas salivales que van a entrar a las mucosas. Los síntomas después de entrar a las mucosas va a ser después de 5 días. Y este virus va a codificar 4 tipos de proteínas. La proteína Spike o S, la proteína E de envoltura, la proteína M de membrana y la N de nucleocápside. Este virus va a tener la proteína S de Spike. Esta va a sobresalir de su envoltura y esta va a ser el receptor de unión y fusión con la membrana celular y va a ser parte de la liberación del genoma. Este virus va a usar el receptor de la ECA o de la enzima convertidora de la angiotensina número 2, que se encuentra en el riñón y en el pulmón. Cuando entra al organismo, las proteasas van a degradar a la cápside para entrar y van a atacar a los órganos. Este proceso va a aumentar una producción de interleucinas, como son la interleucina número 6, lo que provoca la interleucina 6, lo que provoca vasodilatación y baja de la tensión arterial, lo que provoca que haya insuficiencia respiratoria. Se produce una tormenta de citoquinas, como lo son la interleucina 6, la interleucina 10, 8, la 12, el interferón y el factor de necrosis tumoral. Bueno, vamos a tener que esto causa daño orgánico y síndrome respiratorio agudo. Y por ende va a tener 3 estadios. Va a tener el estadio 1 o temprano, donde vamos a tener replicación viral, respuesta inmune y estabilidad clínica. Vamos a tener tos, dolor y poca fiebre. Ahora vamos a tener un estadio 2 o pulmonar, donde hay mayor activación inmune, las interleucinas, las citoquinas, va a reducir la viremia y va a elevar las transaminasas linfocíticas. Y se van a producir inmunoglobulinas, interleucinas por el edema. Y la fase número 3 o el estadio número 3, que es la hiperinflamatoria, lo que va a causar insuficiencia cardíaca, la tormenta de citoquinas interleucinas, factor de necrosis tumoral, va a agotar a los C4CD8, causar que haya oclusión de los vasos en pulmón y la respiración va a bajar y la oximetría también. Entonces, en este proceso vamos a tener la oximetría que va a ser menos de 90%. Vamos a tener la oximetría que va a ser menor al 90. Este virus se va a incubar en 3 a 6 días, va a tener desde los primeros síntomas hasta la disnea de 6 a 5 días y va a producir anticuerpos a la enfermedad después de los 20 días. Ahora, lo que vamos a ver en este proceso es las pruebas. Las pruebas de lo que es las pruebas rápidas y las pruebas de PCR. Bueno, las pruebas de PCR se dan cuando extraemos una parte de lo que es el virus. Puede que se la hagan después de que a lo mejor ya pasó la enfermedad, pero con el hecho de que haya un poco de ese virus, la respuesta va a decir que sí hay coronavirus o COVID. Sin embargo, puede que ya haya sido retirado y que hayan quedado partecitas. Y eso es antes de los 12 días.
Cuando se hacen las pruebas rápidas son cuando ya hay síntomas. Entonces es a partir de los 12 a los 14 días cuando se empiezan a hacer las pruebas rápidas y el primer anticuerpo que se tiene, o la primera inmunoglobulina que se tiene es la inmunoglobulina G, que es el primer anticuerpo. Si se dice que hay positivo a inmunoglobulina G es que hay la primera etapa de la producción inmune. Y cuando hay IgG o inmunoglobulina G es cuando ya es el segundo anticuerpo y se produce a los 14 días. El primer anticuerpo dura más o menos 3 meses y el segundo, dura 21 días. Lo que quiere decir que entonces ninguna de las pruebas son 100% eficaces, además no son muy eficaces. Y ahora vamos a ver asma. El asma es una enfermedad de los pulmones. Se obstruyen y es una enfermedad también crónica. Hay una broncoconstricción que resulta de lo que es la constricción del músculo liso bronquial o la inflamación bronquial que hace también que se produzca mayor secreción de moco. Vamos a tener nuestro músculo liso y nuestro alveolo. Cuando hay una enfermedad asmática, va a haber una broncoconstricción del músculo liso. Vamos a tener el árbol bronquial, por donde va a haber intercambios de gases de membrana. Este intercambio, pues, va a haber un músculo liso y el alveolo. Cuando hay este proceso asmático, va a haber una filtración edemática y se va a producir una constricción, lo cual no va a hacer que la luz sea mucha. Ahora, vamos a hablar de lo que es los medicamentos. Los fármacos, como el salbutamol, van a activar a los receptores beta-adrenérgicos. Estos beta-adrenérgicos van a broncodilatar. Pero como son sobre el músculo liso, van a afectar también al corazón y algunas partes como lo que es la vagina, cuando se ocupa para las contracciones en el parto. Ahora, entonces vamos a tener dos tipos de salbutamol, el rápido, que es el albuterol, o el lento, que es el montelukast. El montelukast va a inhibir al OX en el receptor y va a producir leucotrienos que se producen en los mastocitos, en los basófilos, en los eosinófilos y en los neutrófilos. Ahora vamos a tener otro tipo de medicamentos como lo son los antagonistas colinérgicos. Los antagonistas colinérgicos van a ser los que bloquean la contracción del músculo liso, inhibiendo a la acetilcolina en vías respiratorias y van a inhibir también la secreción de moco. La diferencia con los adrenérgicos es que estos beta-adrenérgicos o beta-2 van a durar de 4 a 6 horas en su forma rápida y van a producir taquicardia, hiperglucemia, hipotermia y temblores. Y los que son lentos o de largo plazo van a ser prolongadas de 12 horas y se deben usar con corticosteroides. Estos van a inhibir el sistema de inflamación y el edema y reducir la respuesta del músculo liso. Antagonistas colinérgicos van a tener una acción lenta y una acción prolongada. Esta va a ser el hipatropio, que es de acción lenta, y va a ser para un uso crónico, nunca para un agudo, y el tiotropio, que va a ser un anticolinérgico de acción prolongada que puede causar un sabor amargo hasta serostomía. Y vamos a tener otros medicamentos como son la teofilina, que la teofilina va a ser un broncodilatador antiinflamatorio del cual no se conoce su mecanismo de acción, pero sí se conoce que tiene efectos adversos en el hígado. Ahora vamos a hablar de lo que son los anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos van a ser llamados omalizumab y meposumab. Esos anticuerpos se unen a interglobulinas E o son contra interleucinas 5. La omalizumab se une a inmunoglobulina E y inactiva su función. Y el meposumab va a ser contra interleucina 5 y es el principal activador de eosinófilos. Estos sirven para las células cancerosas y tienen un objetivo específico y son sintetizadas. Son para un blanco específico. Se empezaron a producir en ingeniería de proteínas a partir de 1986
y a partir de un parátopo de ratón. Ajá. Ahora vamos a hablar de lo que es la oximetría. La oximetría va a ser un estudio que va a medir el nivel de oxígeno o de saturación en la sangre, lo cual es el porcentaje de hemoglobina en oxígeno, y el porcentaje de oxígeno en hemoglobina. Y vamos a observar en lo que es el oxímetro que el porcentaje de la saturación de oxígeno va a estar aquí. Y tiene que estar aproximadamente en la Ciudad de México entre 90 a 95. Y en lo que son las costas de 95 a 100. Ahora vamos a hablar de lo que es la oximetazolina. Este fármaco va a ser un agonista alfa-adrenérgico. Estos activan los receptores alfa en las mucosas nasales, lo que provoca una vasoconstricción rápida. Ajá. Es un alivio local en las narinas y los resfriados. No se puede administrar 2 veces por día y no más de 3 días, porque puede causar obstrucción por un rebote. El dextrometorfano, ese fármaco es un opioide que va a relajar el músculo, al músculo liso, y va a disminuir la transmisión en el nervio vago, lo que puede causar mareos, vómitos y ser adictivo. Además de que también es el más usado por ser un relajante muscular. Vamos a tener el Ambroxol. El Ambroxol va a evitar un estancamiento de moco espeso en los alvéolos pulmonares y va a estimular la secreción de surfactantes pulmonares, lo que va a aumentar el transporte de secreción pulmonar, pero no va a evitar la tos, no va a quitar la tos. Solo va a evitar el estancamiento de moco espeso en los alvéolos, pero no va a quitar la tos. El proceso de tos es un proceso para quitar lo que es lo que tuviéramos en la garganta, más no lo va a quitar. Y por estos últimos vamos a tener a la guaifesina, que va a aumentar los líquidos en las vías respiratorias. Gracias a que hay más líquidos en el moco, se va a hacer menos viscoso, quita el impulso nervioso de la tos, solo va a aumentar los líquidos en el moco, lo que hace que no se produzca más viscoso. Y por último, el mentol. El mentol, al igual que el limón con miel, tienen un efecto placebo. El mentol, en este caso, es el Vaporub, ya que se desconoce que haga algún efecto contra la tos o contra algunos procesos de líquidos en moco. Y por último, vamos a tener la hepatitis B y el VIH. Son virus. Los virus son parásitos intracelulares que van a tener pocas proteínas, tienen ARN y no tienen metabolismo, o sea, no están vivos. Es difícil por esto que se creen algunos fármacos sin dañar a la célula, ya que necesitan de una célula para poder existir y replicarse. Ahora, bueno, los síntomas de los virus que vamos a hablar, de la hepatitis B y del VIH, van a aparecer ya cuando hay una multiplicación viral, lo que va a hacer que los fármacos se limiten a algunas inhibiciones. La mayoría de estos virus van a disminuir los síntomas con el tiempo. Sin embargo, van a haber virus como el VIH que van a ser consistentes en los síntomas hasta el último de los días si no es tratado a tiempo. Entonces, la hepatitis B como tal es una hepatitis crónica que puede llegar a producir cirrosis hepática, carcinomas, y para su tratamiento se usan interferones, alfa, beta y delta. Vamos a tener entonces un fármaco que se va a llamar lamivudina. Este fármaco es un análogo de la citosina y va a inhibir al virus de la hepatitis B y al virus de la inmunodeficiencia humana por inhibición de la polimerasa del ADN dependiente del ARN. Este proceso no se va a sintetizar. Ahora vamos a hablar del virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, vamos a tener este esquema que nos representa el virus como tal, que tiene un RNA, va a tener integrasas, proteasas, proteínas de membrana, transcriptasa inversa, que es muy importante, y la envoltura de la membrana. En el VIH se van a utilizar fármacos como los antirretrovirales o TAR, y va a tener varios procesos por los cuales va a pasar para poderse replicar. Va a tener 4 procesos virales. El RNA va a pasar por la transcriptasa inversa al DNA. El DNA integrasa va a ayudar a que entre el ADN celular.
la célula va a hacer proteínas entonces virales y la proteasa va a ensamblar estas proteínas del virus para salir de la célula. Entonces, vamos a verlo en este proceso. El virus va a tener una especial, una predilección por la célula CD4 y va a integrarse por receptores de quimiosinas, va a integrar el ARN, que va a sintetizar el ADN provírico por la transcriptasa inversa. El virus va a entrar a lo que es el ADN, va a ser transcrito y va a salir para que se formen las proteínas del virus. Por proceso de gemación, el virión maduro va a poder salir y convertirse en otro proceso vírico. Ahora, entonces, teniendo en cuenta esta transcriptasa inversa y las integrasas y todo este proceso de los virus, vamos a tener varios inhibidores. Inhibidores que van a ser análogos de las ribosidas, son los primeros, que necesitan la transcriptasa para poder inhibirlo, ¿no? Va a afectar también a las mitocondrias. Vamos a tener otros inhibidores que van a ser los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa irapina. Los inhibidores de proteasas, como el atazanavir, que va a inhibir la formación del virus, pero también va a inhibir P450 y va a afectar el hígado. Los inhibidores de integrasas, que va a ser el vitegravir, que va a inhibir la inserción del ADN viral al genoma. Y los potenciadores. Estos potenciadores van a aumentar o van a potenciar la concentración de los inhibidores de las proteasas, pero también van a inhibir a P450.